Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de cómo está Gabriel Boric, está firme Boric, vamos a hablar de cómo está Carolina Toa, ¿despega o no despega? ¿Carretea el avión y finalmente alza el vuelo o no? Janet Jara, ya es candidata del Partido Comunista. ¿Cómo está la derecha dividida? ¿Qué posibilidades tiene la derecha? ¿Qué va a pasar con las listas parlamentarias de la derecha? ¿Qué posibilidades tienen? Roberto Isison es gerente general de CADEM, está con nosotros. Gracias, Roberto. Gracias por estar acá. Encantado por la invitación, Tomás, como siempre. Oye, a ver, partamos por Gabriel Boric, porque de verdad yo creo que es un fenómeno. Y creo que es un fenómeno porque se mantiene estable, pase lo que pase. Yo veo las encuestas semanales de CADEM, 3 puntos más, 3 puntos menos, pero ahí se mantiene. Última encuesta 31 puntos, subió 3, pero la anterior está obviamente en 28 y ahí se mantiene. ¿Es firme Boric en su apoyo? El nivel de aprobación del presidente Boric es exactamente el mismo, si uno lo lleva a un promedio mensual, al que tenía en octubre del 2022, semanas posteriores a la derrota del plebiscito de salida. La aprobación del presidente Boric está anclada a un eje. Aquellos que votaron apruebo, lo aprueban. Aquellos que votaron rechazo, lo desaprueban. Semanas malas caerá a 25%. 4 son las más significativas, los indultos, el asesinato de los 3 carabineros en Cañete, algunas otras.
y las semanas buenas sube 32, 33%, panamericanos, una cuenta pública, ayudan, pero en general el promedio es exactamente el mismo, 32% aprobación promedio, 62% desaprobación rechazo. Y es interesante porque en términos históricos efectivamente hay un cambio. La aprobación presidencial en Chile venía cayendo gobierno tras gobierno. Me refiero al nivel mínimo de aprobación. Cuando uno mira el nivel mínimo de aprobación de Bachelet 1, fue 35% en la mitad de la crisis del Transantiago. Piñera 1, 25% movimiento estudiantil. Bachelet 2, 15% con Cabal. Y Piñera 2, 9% después del estallido social. Gabriel Boric cambió esa tendencia, cambió ese eje. No va a tener el nivel de aprobación más bajo que los anteriores. Y se ha mantenido en este promedio estable en torno al 30%, que es su segmento más leal, más fiel, más jóvenes, más mujeres, de estratos medios altos, más de Santiago y evidentemente identificados con la centroizquierda o la izquierda. ¿Por qué los estratos medios altos votan por Boric? Porque representan las bases fundamentales del movimiento que logró aglutinar el Frente Amplio. La necesidad de cambio social, de cambio paradigmático, de cambio global. Yo sé que la palabra no está muy de moda hoy día, pero es el wokismo a la chilena, digamos, ¿cierto? Hoy día ha perdido peso en el mundo, ¿cierto? Hay un movimiento de rechazo a lo woke, pero son los movimientos que, diciéndolo en positivo, ¿cierto?, han puesto el acento en que en el medio ambiente, en la igualdad de género, en los temas que van más allá de la pirámide de Maslow, ¿cierto? Y que no tienen tantos problemas económicos en el día a día. Y que no tienen que como no tienen problemas económicos en el día a día, son universitarios y por lo tanto han tenido mayor tiempo, capacidad de lectura y ocio, se preocupan de temas que van más allá de la economía o, por ejemplo, los temas de seguridad. Oye, si la elección fuera el próximo domingo, ¿quién gana? Si la elección fuera el próximo domingo, ganaría Evelyn Matei. En la primera vuelta estamos hablando. No, en primera vuelta no. Si la elección fuera el próximo domingo, en primera vuelta, hoy día el escenario más probable sería Evelyn Matei y Carolina Toá. En el entendido que Carolina Toá gana la primaria de oficialista. Sí, claro. Porque hay un factor que no sabemos, que es que cómo va a desempeñarse Janet Jara en esta primaria, ¿sí? Ya, pero pasaría una segunda vuelta Matei-Toá. En el caso de que Toá gane la primaria. ¿Y en la segunda vuelta quién gana? Matei. ¿Por qué? ¿Con holgura? Con holgura. Con holgura porque Carolina Toá todavía tiene lo que la hace competitiva en primera vuelta es su debilidad en segunda, que es que ella está anclada a la imagen del gobierno. Y sus fortalezas y sus debilidades están ancladas a las fortalezas y debilidades del gobierno. En la medida en que Carolina Toá no logre mostrar algo distinto, que rompa la barrera del 30%, le va a costar mucho mostrarse competitiva en segunda vuelta. Pero para lograr eso, pone en riesgo la primaria. Y por lo tanto, probablemente va a ser algo que va a tener que ir trabajando de manera escalonada. ¿Tiene alguna posibilidad a la izquierda de ganar esta elección o el oficialismo? Si es que José Antonio Kast o Johannes Kaiser terminaran pasando a segunda vuelta y no lo hiciera Evelyn Matei, yo creo que es posible pensar en que el oficialismo pueda ser competitivo en segunda vuelta. Pero tú has dicho que que hoy día Kaiser le gana a Toá. Hoy día Toá le gana a Kast, perdón. Kast le gana a Toá Kast le gana a Toá, eso por es, poco, sí. Y Kaiser empata con Toá. Empatan, exactamente. Entonces son dos candidatos evidentemente que en una segunda vuelta al día de hoy son más competitivos y más ganables que Evelyn Matei. Está bien, pero hoy día incluso Kast le ganaría a Toá. Hoy día José Antonio Kast le ganaría a Carolina Toá. Oye, a ver, la candidatura de Evelyn Matei sí, gana la elección, pero no se ve una candidatura fuerte. No da la impresión que haya un fervor pro Matei, que sea la gran candidata, ¿no? Yo creo que tenemos que considerar varios factores. El primero es que esta elección va a ser probablemente igual de incierta que el proceso electoral anterior. Muchos candidatos en primera vuelta, ningún candidato marcando los 37 puntos que sacó Piñera, los 45 puntos que sacó Michelle Bachelet, los 60 puntos que sacó Eduardo Frei en el pasado, ¿cierto? Eso ya no ocurre. Recordemos que Gabriel Boric es el primer presidente de la República que no gana la primera vuelta, sacó solo 26 puntos, y José Antonio Kast sacó 28.
este escenario electoral va a ser similar al anterior por cómo está dada la dinámica hoy día de la política y la dinámica electoral. Porque además tenemos que considerar que se ha afianzado en la política chilena un 20% que desde Marco Enrique Ominami ha votado en contra de la política tradicional de manera sistemática. Marco Enrique, Beatriz Sánchez, Parisi más Marco, han terminado sumando en sus distintas dimensiones 20%. Entonces, eso evita que en una primera vuelta haya una gran candidatura que se alcance el umbral de sobre los 40 puntos y que sea una candidatura fuerte, unificadora. Y por lo tanto, y recordemos que Gabriel Boric a esta altura, o sea, estamos hoy día 8 de abril, ¿cierto? 8 de abril de hace 4 años atrás, Gabriel Boric marcaba 4 puntos y terminó siendo presidente de la República. Por lo tanto, esto evidentemente puede cambiar y puede seguir cambiando. ¿Tú crees que cambie? Yo creo que puede cambiar. Yo creo que va a depender, yo creo que hay todavía demasiados factores sobre la mesa. Va a ser relevante saber quién va a ganar la primaria oficialista. Ya, pero Roberto, los candidatos que van a ser son los que ya están. No creo que salga alguien nuevo. Es muy difícil que salga alguien nuevo. Es difícil. Es difícil. Poco probable. Ya, entre los que están, tampoco va a haber tanta sorpresa. Yo creo que depende, Tomás, porque de nuevo, creo que va a depender de quién gane la primaria oficialista, va a depender si es que las derechas llegan divididas en tres, aunque yo creo que es un error declarar a Johannes Kaiser solo como un candidato de derecha, no lo es, pero es distinto, hagámoslo fácil, solo Evelyn Matei en primera vuelta podría ganar en primera vuelta, 2 candidatos podrían pasar segundos a segunda vuelta. 3 candidatos, podría Evelyn Matei incluso, dependiendo de cómo evolucione la campaña, no pasar a segunda vuelta. Ese es el efecto que tienen los 3 candidatos de derecha y va a depender, y tú sabes, Tomás, que esto depende mucho de la dinámica de las campañas y sobre todo de evitar cometer errores en el caso de la candidata que va liderando la encuesta. En todo caso, repitamos que tú dices que Kast le gana a Carolina Toá ampliamente, ¿eh? Hoy. 33 contra 46. Sí, ahora, o sea, de nuevo, recordemos que las encuestas son una fotografía sí, de un momento y que cómo evoluciona la campaña y los frenos que tenga cada candidato, digamos, de poder atraer electorado nuevo y evitar que los tuyos se vayan. José Antonio Kast en una segunda vuelta va a tener desafíos para atraer a sectores de Evelyn Matei que probablemente no van a querer votar por un candidato más conservador, o sectores de Johannes Kaiser que no van a querer votar por un candidato más a la izquierda de ellos. O sea, aquí yo creo que esto va a ser muy dinámico y va a ir cambiando y va a depender de los aciertos y de los errores que cometan los candidatos. Hablemos del oficialismo. Ya tenemos candidatos, o sea, está Carolina Toá, está Gonzalo Winter, está Janet Jara. No sabemos si va a estar Marco Enrique Ominami, pero por ahí están más algunos candidatos que se puedan incorporar, Vladimir Ossi, etcétera. Esa primaria la tendría que ganar Carolina Toá. Yo creo que depende. Depende de los niveles de participación. ¿Ya? Y creo que la disputa en la primaria oficialista, si se dan estas condiciones, va a ser quién logra representar mejor la identidad del gobierno del presidente Boric. ¿Quién es la heredera o heredero del presidente Boric? ¿Quién es la heredero? Bueno, yo creo que las dos tienen competencias. Carolina Toá es la heredera que logró darle orden al gobierno, estabilidad, visión de largo plazo, orden político, experiencia para gobernar, pero si vemos quién ha aprobado los proyectos emblemáticos de este gobierno y por los cuales va a ser recordado, esa es Janet Jara, reforma de pensiones, ley Karin, aumento del sueldo mínimo. Son los 3 proyectos emblemáticos del gobierno en valoración ciudadana y por lo tanto vamos a ver una competencia de estilos, de atributos, ambas representan cosas completamente distintas y yo creo que va a ser interesante, vamos a poder ver en toda su dimensión cuánto pesa el ala socialdemócrata y cuánto pesa el ala pro dignidad en la elección. Hagamos un alto, pregunta planteada. ¿Está en condición el Partido Comunista de ser competitivo en una elección presidencial? Dejo la pregunta planteada. En segundo lugar, si pierde Carolina Toá, ¿es el certificado de defunción del socialismo democrático? Segunda pregunta. Tercera pregunta, Gonzalo Winter, por ser un candidato alternativo, porque no era el principal candidato del Frente Amplio, ¿está con el ala, o sea, tiene un ala cortada y por lo tanto no va a agarrar vuelo? Volvemos en un instante.
Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Estás viendo la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Conversamos con Roberto Isixson. Ya, algunas preguntas que quedaron planteadas. Partamos por Carolina Toá, ya, en forma desordenada. Si pierde. ¿La más fácil, la más difícil, la más difícil? Si pierde. No, certificado de función para el socialismo democrático. Es políticamente pero sí, no es capaz de ganar una primaria entre tres. Bueno, es clave para Carolina Toá que el PS se decida. O sea, si el PS decide llegar a primaria, eso ya sería probablemente efectivamente el fin del socialismo democrático. Pero no parte con una carga con todas las dudas del PS. Bueno, y le ha costado 4 puntos de iniciación de voto espontáneo. Recordemos que Toá marcaba 3 puntos, llegó a 10% después de su anuncio. Es la candidata más competitiva en primera vuelta, pero iniciación de voto espontáneo cayó de 10 a 6% por la falta de apoyo que ha tenido en su sector. A mí me parece que eso es evidente. No está despegando. Yo decía que siendo la más competitiva, yo decía no que despega. Es como un avión, un avión que empieza a carretear en la pista, toma velocidad y los pilotos dicen nos estamos comiendo la pista cuando ya no hay tiempo para frenar ni tiempo para despegar, viene el desastre. El retraso de la decisión del PS de sumarse a la candidatura de Carolina Toá le está costando muy caro a la candidatura de Toá. Y en caso de que finalmente el PS decidiera llegar directamente a una primaria, yo creo que sería probable pensar que Janet Jara sí puede ganar esa primaria. ¿Janet Jara es competitiva? Yo creo que Janet Jara va a ser competitiva en las primarias del oficialismo. No sé en qué porcentaje, no lo hemos medido, hay que esperar el efecto de su renuncia al Ministerio del Trabajo. Si gana esas primarias, ¿es competitiva a nivel de la primera vuelta presidencial? Depende de quién pase a la segunda vuelta. Yo estoy convencido de que quien gane la primaria del oficialismo va a pasar a la segunda vuelta. Porque va a representar el tercio de los electores que ¿Un comunista está en aprueba. condiciones de ser presidente de Chile hoy?
Yo creo que es difícil pensarlo. El Partido Comunista tiene un rechazo estructural que en el caso de Janet Jara va a ser muy difícil de vencer y va a depender de su juego de piernas. Ahora, va a cargar con una mochila muy pesada, que es la marca PC. Cuando en Plaza Pública, en nuestras encuestas semanales, medimos una vez al mes a los personajes políticos y hemos medido también a los partidos. Estructuralmente, los militantes del Partido Comunista son siempre los que están entre los 5 peores evaluados, independientemente de quién sea. Ella logra vencer eso desde el Ministerio del Trabajo y porque la gente no todo el mundo sabe que es militante comunista. Cuando aumenten sus niveles de conocimiento y de... Esta persona simpática, agradable, dialogante, esa es la imagen que da Janet Jara. Pero yo creo que más que eso, Tomás, se le valora el hecho de haber logrado aprobar proyectos. Pero la pregunta va a la siguiente, fíjate, de repente se saca la careta, porque todos los políticos tienen una actuación, ¿no es cierto? Esto es así, y resulta que dice, ese diputado, con tono despectivo respecto de Kaiser, dice, debiera renunciar, como me lo piden a mí. Después tiene que especificar que no pueden renunciar, que los diputados no tienen esa facultad si no renuncia a su sueldo, pero resulta que después todos empiezan a recordar, pero si a Boric tampoco renunció a su sueldo y era candidato, y Gonzalo Winter, bueno, pero ahí está, y no le exige lo mismo, y empezamos a sumar, y si es Paulina Bodanovich le va a exigir lo mismo, entonces empiezan las contradicciones. Y fue muy dura, de repente como que ese tono amable se perdió de inmediato en un segundo. Claro, cuando aparece la militante comunista más en una dimensión electoral y menos política, necesitada de llegar a acuerdos para aprobar sus proyectos, es donde se cometen errores. Ahora, de nuevo, yo creo, Tomás, y estoy convencido de esto, esta campaña presidencial va a depender de los aciertos y de los errores que cometa cada uno de los candidatos. ¿Errores? O sea, yo solo veo en su gran mayoría errores. Carolina Toá, por ejemplo, dice, no, yo con Jadwe ni a primaria, ni a ningún lado, ni a misa, aunque ella no va a misa, pero a ningún lugar. No, es que él apoya a Maduro. Sí, perdón, pero Carolina, no es Daniel, es el Partido Comunista, es Janet Jara, y ahí se queda callada. ¿Estas contradicciones al público le llegan? No sé si tanto, yo creo que todavía la opinión pública no está 100% conectada con el proceso electoral y con cada detalle. Yo creo que más bien lo que hoy día la opinión pública percibe son los grandes movimientos, ¿sí? O sea, las grandes conversaciones. No sé si el detalle específico de Carolina Toá criticando a Jadwe por el Partido Comunista llega o no. Yo creo que más bien el problema de Carolina Toá es la ausencia de apoyo de todo su sector. Cuando el jefe de campaña es Álvaro García, ¿cierto?, es un político tradicional y Guido Girardi ahí tiene un papel fundamental. Habla de la dificultad que muestra de poder construir algo más amplio que vaya más allá de las fronteras del PPD, que hoy día es un partido muy pequeñito, que Carolina Toá necesita del Partido Socialista y de su apoyo estructural. Oye, y Gonzalo Winter, da la impresión que el Frente Amplio no es un partido de izquierda, obviamente, izquierda sin apellido, no socialdemocracia, izquierda, pero como que no es popular, no están los barrios populares. Entonces, fíjate que en el lanzamiento de la campaña de Gonzalo Winter, o cuando fue proclamado candidato, había un lema que era Winter is coming, Winter is coming. Yo decía, pero ¿esto es popular? Y aparecía ahí caracterizado una fotografía de él como Games of Thrones y todo eso. ¿Qué es eso? ¿A quién se le ocurrió esta cuestión? ¿Eso impacta en los sectores populares? No. Y probablemente los sectores populares hoy día tampoco se han enterado de que Gonzalo Winter es candidato. No saben, dices tú. No, y probablemente tampoco sepan quién es Gonzalo Winter hoy día. O sea, ¿cómo? Para resultar electo presidente de la República, nosotros hemos estimado que un personaje político tiene que superar la barrera del 80%. Del conocimiento. De conocimiento. Sí. Esa es la primera barrera, 80%. Gonzalo Winter está lejos de ese nivel de conocimiento. La ministra Jara todavía está lejos de ese nivel de conocimiento. El conocimiento es una inversión cara y difícil de lograr, que requiere de mucho tiempo y de mucha trayectoria y mucho ir y venir en la política. Y en general son muy pocos los que logran llegar a esos niveles de 80% para ser realmente competitivos. Yo no he visto ningún presidente de la República que no haya ganado sin tener esos niveles de conocimiento o que haya sido un candidato competitivo, ¿cierto? O sea, no le está dando
opciones a Vinter? Yo creo que tiene muy pocas opciones, sobre todo con una candidata fuerte del Partido Comunista al Claro, lado. o sea, va a ser una candidatura testimonial. Creo que es una candidatura que va a representar a los sectores del Frente Amplio necesaria para la negociación parlamentaria, pero hoy día no veo que tenga una candidatura competitiva en esa primaria. Todo puede cambiar, de nuevo, la política de momentos cada vez más breve, pero hoy día no lo tiene. Hablemos de la derecha. ¿Kast o Kaiser para ti? ¿Como competitivos? ¿Quién le gana a quién? Es bien difícil de responder. Primero, O sea, no lo hemos evaluado. Porque son mercados muy similares, mercados electorales. ¿eh? Sí, pero fíjate que no lo son. Yo creo que cuando uno, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Sí? Hemos medido un escenario de primera vuelta con alternativas dadas, o sea, los nombres nosotros los leemos, donde está Kaiser y sin Kaiser. Y cuando tú ves hacia dónde se mueven los votos de Kaiser del escenario 1 hacia el escenario 2, yo creo que es importante decir que el 60% de los votos se va a candidatos de derecha, pero el otro 40% se distribuye en otro tipo de candidaturas, y eso muestra que Johannes Kaiser no es solo un candidato de derecha. Es cierto que le quitó votos a Kast, pero también es cierto que construye desde el malestar, desde la rabia. Yo le asigno un porcentaje relevante del voto de Kaiser a esa suma que antes tuvo Parisi con Marco Enrique, o que puede haber tenido Marco Enrique en 2009. Es el outsider. Es el outsider. Hoy día es lo más cercano al outsider, de hecho. 4 de cada 10 votos de Kaiser son o eran de José Antonio Kast, y por lo tanto comparten en parte la necesidad de orden, de seguridad, y te hago la pregunta, pero no por completo. Y te hago la pregunta de otra manera, de otro ángulo. Si uno de los dos se retira para beneficiar al otro, ¿cuál de los dos debiera retirarse? Para ganar a Matei. Para ganarle y pasar a segunda vuelta. Yo creo que debería retirarse Johannes Kaiser. ¿Kast es más competitivo? Yo creo que Kast es más competitivo para llegar con 2 candidaturas. ¿Por qué? Porque el voto de José Antonio Kast base, el que tiene actualmente, es un voto que se iría sin Kast mucho más rápido hacia Evelyn Matei que hacia Johannes Kaiser. Oye, estoy confundido yo. Estoy confundido porque no entiendo. No entiendo que al final estamos hablando de candidatos, etcétera. Yo no entiendo qué ofrece el oficialismo para renovarse en el poder, ni entiendo qué ofrece la derecha para recuperar el país, según dicen ellos, que está liquidado, que está perdido. ¿Tú entiendes qué están ofreciendo? Yo creo que no, que es un signo de la política chilena y también global, la falta de proyectos políticos de largo plazo y de países con visión. El mundo no está para promesas de largo plazo, el mundo está pensando en corto plazo. Cuando nosotros le preguntamos a los chilenos ¿qué es el largo plazo?, nos responden 90 días. Y cuando yo tomo decisiones de largo plazo a 90 días, imagínate lo que puede significar el corto. Entonces, la política y la dinámica de la política se está construyendo simplemente en el corto plazo. Chile se volvió un país sin sueño, un país desesperanzado con respecto al futuro. Entonces, cuando yo de manera estructural tengo un país desesperanzado con respecto al futuro, no me queda nada más que hablarle de corto plazo. ¿Cuál es la noticia probablemente de todos los candidatos hoy día? Los haitianos que llegaron al aeropuerto. Porque voy a ir reaccionando a la agenda del día a día. Ahora, esto está pasando en el mundo entero, donde desde mi punto de vista, el fondo y la forma son casi hoy día igualmente relevantes, y los liderazgos performáticos independientes de su oferta con soluciones de corto plazo son los candidatos y los personajes que generan atractivo. Cuando nosotros le preguntamos a los chilenos, Tomás, ¿a quién le gustaría a usted que se pareciera el próximo presidente de Chile? El 40% te dice Nayib Bukele. Bukele, claro. Y eso es un liderazgo performático de corto plazo, y donde nosotros estamos disponibles a ignorar las consecuencias de largo, por ejemplo. Entonces, esa es la dinámica hoy día de la política, y creo que los candidatos hoy día van a girar en torno a eso. Es difícil ofrecer un proyecto político de largo plazo que te invite a recuperar la esperanza. Si tú tuvieras que apostar, entonces hoy día apuestas por Matei. Hoy día creo que Evelyn Matei es la candidata más competitiva, más probable próxima presidenta de Chile. No significa que vaya a serlo en noviembre. ¿Apuestas por un despegue de Toa?
yo creo que va a tener una primaria cuesta arriba. Y creo que cada día que pasa sin el apoyo del PS se le vuelve cada vez más complejo. O sea, puede perder. Puede perder. Si pierde Toa, ¿Matei va a sacar una votación arrolladora entonces? Va a depender del desempeño de las dos derechas adicionales, de cuántos daños se hagan entre José Antonio Kast y Ailín Matei, y va a depender sobre todo de lo que haga Johannes Kaiser, porque si nosotros entendemos que Johannes Kaiser no es solo un candidato de derecha, y por ejemplo le ocupara el espacio completo a Parisi, significa que tiene un 20% de votos disponibles desde la indignación y los votos que ya le robó a José Antonio Kast. O sea, en ese contexto es difícil que eso ocurra, ¿cierto? Porque la rabia está interpretada por muchos, pero puede terminar robando puntos importantes para la segunda vuelta. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.